Yo nunca había escuchado algo que se llama maca. Ujú. Maca, que eso prometían que es como el nuevo yagé, una vaina así como súper poderosa. Pues la maca es un tubérculo andino, según los estudios es originario de lo que hoy sería Perú, pero pues es un tubérculo andino pues ancestral. O sea, lo de la yunta de bueyes es cuando lo que uno ve en las películas y en las caricaturas, que son dos vaquitas ahí montadas y como con un palo en la mitad y van. Van con un palo en la mitad que tiene al final como un chocito y va abriendo el suelo. Entonces, No sabías, es un espacio para hablar de aquellos temas de los cuales deberíamos estar hablando, pero que simplemente no lo hacemos porque no sabían que estaban pasando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que nos compete a todos y es el tema de la alimentación. Al estar hablando de esto, recuerdo estar pensando en los 3 golpes que se pegan al día. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a la seguridad alimentaria. Y para eso hoy tenemos como invitada a Pierina. Pero, ¿quién mejor que ella para presentarse? Pierina, cuéntanos, ¿quién eres tú? bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a este podcast. Pues mi nombre es Pierina, yo soy antropóloga, hago parte del programa de antropología acá en la Universidad de Santander y cuando yo estaba terminando antropología hubo un paro campesino y ahí yo empecé a sentir que realmente a mí me faltaba dentro de la formación que había tenido como aproximarme a este mundo de la ruralidad y el campesinado colombiano y ahí pues decidí seguir el camino por una maestría en desarrollo, en medio ambiente y desarrollo. Eh, Sí, como que has estudiado muchas cosas. Y ahí me fui por la línea de estudios ambientales y agrarios, porque quise aproximarme pues, a esta realidad del mundo campesino rural. Entonces, por eso pues, me he acercado cada vez más a este tema. Sí. Bueno, pues uno cuando escucha de seguridad alimentaria, uno piensa inicialmente en comida, pero la pregunta es, ¿qué es realmente eso de seguridad alimentaria? ¿Tiene algo que ver con lo que yo dije, con los 3 golpes del día? Pues en principio sí, tiene algo que ver. Digamos que la seguridad alimentaria es un concepto propuesto desde la FAO para pues, alcanzar, digamos, ciertas cuotas alimentarias, pues para acabar con la hambruna a nivel mundial. Digamos que es como el objetivo de la seguridad alimentaria. Entonces, pues claro, se supone que entonces tú deberías cumplir ciertas porciones pues, calóricas de comida, de ingesta de comida al día, pues para decir que tienes o no tienes seguridad alimentaria. O ¿Qué sea, pasa? ¿eso no tiene nada que ver con lo del ayuno intermitente y eso? No, ¿No? no, más bien poco. Pero, pues, ¿qué pasa con la seguridad alimentaria? Que es un concepto que entonces busca cumplir una cuota, ¿no? Y pues no piensa tanto en cómo se cumple esa cuota, ¿cierto? Ok. Entonces, pues no importa qué tipo de comida estás comiendo tú, siempre y cuando estés comiendo. Ya después pues podemos profundizar un poco como en ese otro concepto que vendría siendo la soberanía alimentaria, que pues sí tiene una Ah, relación bueno, yo he distinta. escuchado eso. Pues me gustaría que habláramos de 2 conceptos que acabas de tocar. Uno, pues entender qué es la FAO, porque pues, yo personalmente nunca lo había escuchado. Okay. Y lo otro, ¿qué es eso de soberanía alimentaria? O sea, ¿tiene algo que ver con seguridad alimentaria, soberanía alimentaria? ¿Es lo mismo o...? No, son dos conceptos distintos. Entonces, Ok. la FAO es la sección de las Naciones Unidas que se encarga pues, de todos los temas del hambre en el mundo y pues, digamos, todas las políticas agrarias y ciertos apoyos pues, que reciben ciertos procesos campesinos pues, pueden venir desde la FAO, que es esa sección de las Naciones Unidas encargada de ese tema. Entonces, ellos proponen el concepto de seguridad alimentaria donde pues, entonces la gente tiene que tener sus 3 golpes al día, como dices tú, para tener seguridad alimentaria. Pues, ¿qué empieza a suceder? Que, no sé, parte de la seguridad alimentaria entonces es suplida con maíz transgénico, por ejemplo, u otros cultivos pues, de consumo humano, pues con semillas genéticamente modificadas. Y pues ahí las comunidades campesinas e indígenas empiezan a no estar tan de acuerdo con esta forma de alimentación. Digamos que, vale, si yo puedo comer mis tortillas de maíz, pero es que el maíz ya no sabe igual a como sabía antes, ¿no? Pues porque es un Sí. maíz transgénico, el sabor, por supuesto, es distinto. Entonces ellos empiezan a decir como nosotros no queremos solo asegurar comer las tortillas de maíz, sino que nosotros queremos el maíz criollo, ¿no? O Nosotros sea, queremos... eso tiene que ver con los campesinos. Sí, Sí, o sea, exacto. porque pues la concepción que todos tenemos es que cultivar
es igual a los campesinos. Ujú. Pero entonces la pregunta es, listo, ya que estamos hablando que ellos son los que cultivan los alimentos y todo eso, ¿qué tienen que ver los campesinos con ese tema de la seguridad alimentaria de la que estamos hablando? Pues me imagino que tiene que ver con lo que tú estás hablando de lo de la comida, pero entonces, ¿cuál es el papel de ellos? Entonces ahí, a partir de un movimiento campesino que es de nivel internacional, es Vía Campesina, es una asociación pues, de diferentes grupos de campesinos, ellos son los que proponen el concepto de soberanía alimentaria. Entonces, ¿en qué se diferencia con el de seguridad? Que no es solo cumplir una cuota de cantidad de comida, sino que se decide cómo se cultiva, qué se cultiva, en qué tiempos, dónde, ¿no? Entonces ahí no es solo comer las tortillas de maíz, sino qué maíz queremos, cómo lo vamos a cultivar, de qué maneras. Entonces, por eso el de soberanía alimentaria es un concepto totalmente distinto. O sea, no se trata solo de una cantidad de comida, sino de decidir cómo es que la vamos a cultivar. Ok, Entonces, y me ahí, imagino que eso también tiene que ver algo con la cultura, con lo que nosotros estamos acostumbrados a comer y ese tipo de cosas. exacto. Entonces, lo que pasa es que nosotros en las ciudades podemos estar muy mal acostumbrados ya también con los sabores. Entonces, no sé, la papa que nosotros comemos, que suele venir con un montón de insumos químicos detrás, pues cuando uno empieza a comer la papa que crece en la huerta campesina, se da cuenta que el sabor es totalmente distinto. Entonces yo digo que a mí me dañaron el paladar porque ya cuando como la papa que compramos acá, pues sabe mucho a los químicos, ¿no? Ya uno teniendo como referencia el sabor, pues No, de la papa y eso le sin pasa a mi químicos. abuela porque mi abuela es la de, yo solamente le compro este man en el mercado porque esta papa sí sabe a papa Exactamente, o que se lo echa a la sopita y sí se deshace y cosas exacto. que no pasan. Cambia mucho. Entonces, la soberanía alimentaria tiene que ver con eso, con decir, pues, ¿qué papa quiero yo? ¿No? ¿La que viene con un montón de gramoxón o la que viene sin eso? Bueno, ahora que hablamos de la papa, recuerdo el cultivo de cebolla, casi toda mi familia es del campo, entonces recuerdo algo, ¿qué tiene que ver el páramo? ¿Por qué en el páramo se cultiva solamente papa y cebolla y no se cultivan otro tipo de cosas, de otros, no sé cómo se llaman, tubérculos? Sí. No sé. Entonces, Eh, ¿por qué pasa eso? bueno, pues realmente eso pasa un poco acá en esta zona cercana pues, a nosotros en Bucaramanga, como en el páramo de Berlín, eh, y pues todo lo que viene siendo Santurbán, pues sí es principalmente papa y cebolla, pero digamos en las zonas altas de Boyacá sí se cultivan otro tipo de tubérculos andinos. Entonces ellos tienen allá las ibias, los nabos, las rúas, que son tubérculos andinos pues ancestrales, y ellos sí, digamos, las cultivan en casi todas las fincas campesinas y pues tienen un consumo de estos tubérculos, ¿no? Pues no sé, está el cocido boyacense, que es un plato típico pues, de Boyacá, en el que se usan todos estos tubérculos. Entonces ellos sí tienen una diversidad mayor, digamos, de cultivo de tubérculos, por lo menos en este caso. Para nosotros, pues sí, el tubérculo principal es la papa, o pues el único que cultivamos en alta montaña, y pues entonces entra a jugar ahí en alternancia con la cebolla. Otra cosa que me parece interesante, o sea, o yo me pongo a analizar es que en la ciudad todo lo que nosotros comemos viene del campo, ¿sí? No sé, del páramo, de otros tipos de cosas, pero la pregunta es, no hay personas que cultiven para los campesinos, me imagino, ellos cultivan para ellos mismos. Entonces la pregunta es cómo es el estilo de vida de ellos, porque pues, uno tiene literalmente aquí toda la mano. Entonces la pregunta, ¿cómo sucede con ellos? Porque una cosa es que a nosotros nos llegue lo que ellos cultivan, otra cosa es, y entonces ellos, ¿cómo se supone que, o sea, cuál es su estilo de vida? Vale, esa pregunta es muy interesante porque tiene que ver con un tercer concepto, digamos, está la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y un concepto más reciente que es muy interesante es el de autonomía alimentaria. En este de autonomía pues entra también a participar, digamos, un tema de autogobierno propio, como un autogobierno comunitario, donde el tema asociativo campesino pues es protagónico y uno de los elementos pues digamos de las aristas más fuertes de la autonomía alimentaria es el autoconsumo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto de lo que yo cultivo en mi finca lo destino para el consumo de mi familia? Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas muy interesantes porque, pues claro, si mi finca es solo de papa o solo de cebolla o solo de papa y cebolla, pues claramente yo voy a tener que comprar un montón de los insumos afuera, ¿no? Entonces, cada vez más, digamos, los procesos de organización campesina lo que intentan es que en las huertas pues se genere la mayoría del alimento de la casa, cosa que tú tengas que salir a comprar el arroz y la panela, pero el Sí. resto se genere La en la pregunta finca. es, ¿eso tiene algo que ver con lo que yo he escuchado de pancoger o algo así? Un Los término que he cultivos de pancoger, escuchado, sí. sí, o sea, ¿a qué se refiere con eso de cultivo de pancoger? El pancoger sería el cultivo de la huerta, lo que nosotros conocemos como huerta campesina, pues es, sí, lo que yo puedo salir al terrenito que está más cercano a mi casa y ahí cojo lo del caldo, ¿sí? Como que ahí tengo, qué sé yo, la papa, el cilantro, la cebolla para hacerme el caldo, digamos,
en cualquier momento, como que no tengo que salir de mi finca para poder alimentar a la familia. Entonces, digamos, diciendo a la gente que está específicamente en el páramo, pues tú ya nos dijiste que por lo tema de los pisos térmicos y todo eso, entonces solamente hay como ciertas cosas que crecen o se pueden cultivar. Entonces, ¿cómo hace la gente del páramo? Porque entonces, o sea, ellos se alimentan solamente de papa y cebolla todo el año. Entonces, claro, a ellos les toca O salir sea, caldito y changua toda... a ellos sí les toca salir a pues, conseguir afuera el resto de insumos porque, pues claro, a esa altitud pues crece la papa, pero pues digamos Berlín pues sí tiene un tema ya de altitud y condiciones, pues otras condiciones climáticas que hace que realmente sea muy difícil cualquier otro cultivo que no sea la cebolla. Digamos que la cebolla tiene la capacidad de sobrevivir a las heladas que de hecho son en esta época de cierre de año e inicios de año. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cae lo que ellos llaman el hielo y el hielo quema los cultivos. Y la cebolla logra sobrevivir pues, a este hielo, digamos que se pone un poquito amarilla, ellos le quitan como las zonas amarillas, pero la cebolla sobrevive a la helada. Entonces, por eso es que la mayoría de campesinos pues, se han dedicado a la cebolla porque es el único que puede sobrevivir. Esa puede ser la razón por qué la cebolla que yo tengo en la nevera sobrevive tanto. Puede ser, sí. Sí, porque yo recuerdo que siempre tengo una cebolla que lo único que hago es que lo voy quitando como pedacitos, así como tú dices, y se puede dañar. El frío, sí, sobrevive el frío. Entonces es interesante. Sí, Entonces ya sabemos por qué la cebolla en la nevera. La papa si se hiela, pues la hoja, digamos, la mata de la papa, pues ya el tubérculo no va a crecer, ¿no? Entonces es un cultivo que ellos dicen, si no lo sembramos en marzo, nosotros sabemos que ya no alcanza a estar antes de que caiga el hielo. Entonces si tú lo siembras después, pues ahorita en noviembre, diciembre, enero, le va a caer el hielo y se va a morir. Entonces es como un calendario agrícola que ellos tienen que tener muy presente, pero pues con todo el cambio climático eso ya no es tan predecible, entonces pues ya incluso puede caer una helada en cualquier otro momento del año y pues quemar todo el cultivo. Entonces por eso la cebolla sigue siendo, porque la agricultura tiene mucho de apuesta, ¿no? Y si te revientan un precio alto, pues es como ganarse la lotería, y de la misma manera puedes perderlo todo. Entonces la cebolla sigue siendo el cultivo más seguro, digamos, para apostar. Listo. Y ahora que tú hablas de calentamiento global, que es lo que sí dice Donald Trump, que está de moda y que es mentira, pero muchos sabemos que es verdad. Pero la pregunta es, vale, pero aquí específicamente lo que uno ve mucho es, cada vez que hablan del páramo, están hablando del agua. Y pues uno ve a muchos activistas, no los estoy criticando, pero pues me imagino que ellos no conocen el contexto de lo que sucede con las familias que están ahí y que tienen que sobrevivir del cultivo. Entonces se protesta mucho porque, no sé, lo que yo he escuchado, de pronto puedo estar equivocado, pero hablan de que los cultivos contaminan el agua del páramo y se supone que el agua que consumimos en la ciudad pues viene del páramo. Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? ¿Es cierto? ¿Es una mentira? ¿Es un mito? ¿Realmente sí sucede? ¿No sucede? Bueno, ahí hay dos elementos. Digamos que si el agua que nosotros consumimos en la ciudad pues proviene de los páramos, pues en Colombia tenemos la mitad de los páramos del mundo, ¿no? Entonces pues tenemos ahí como una riqueza ecosistémica de la cual no somos muy conscientes muchas veces. Y pues ¿qué pasa? Que nosotros si trazamos una línea y decimos vamos a proteger el agua de los 3.000 metros para arriba, pues vale, está bien la intención, pero también hay mucha hipocresía en los 3.000 metros para abajo, ¿no? Entonces yo le exijo al páramo darme agua limpia, y entonces muchos activistas saquen a toda la gente para que no me contaminen el agua que yo voy a usar, pero después de que yo la uso no me interesa, ¿no? Entonces ahí hay una hipocresía de las ciudades, pues por ejemplo Bucaramanga, que ni siquiera tiene una planta de tratamiento de aguas residuales para el 100% de las aguas que se usan en la ciudad. Entonces yo le demando al páramo darme agua limpia, pero no me importa cómo devuelvo el agua, pues de aquí para abajo, ¿no? Entonces ahí hay una hipocresía en ese sentido del uso del agua pues de consumo humano. Y con respecto a los cultivos, claro, pues ahí hay un montón de elementos. Entonces la gente que está viviendo en el páramo, pues digamos que también el páramo es posible por la gente que lo ha habitado desde hace cientos de años, ¿no? O sea, los ecosistemas existen por las transformaciones también o las relaciones que se han tejido con los seres humanos. Entonces, digamos que si el páramo existe todavía, pues es por la gente también que está allá metida. Por supuesto que hay unos sistemas de producción que pues sí generan unos impactos, entonces nuestros suelos del trópico y mucho más los del páramo, que son muy delicados, pues no evolucionaron para sostener
animales de gran tamaño, como las vacas, por ejemplo. Entonces las vacas Ok. generan una compactación en el suelo de páramo, pues que degrada el suelo. Eso por un lado, por ejemplo. Entonces las vacas pues sí generan ahí un tema. O por ejemplo, pues las vacas están libres, entonces pues los desechos de las vacas o el estiércol puede caer muy cerca a fuentes de agua que después eran de consumo humano y pues ahí hay una contaminación. El cultivo de cebolla realizado de manera, digamos, con los insumos químicos, pues es uno de los cultivos a los que más químicos se le aplica. La habichuela y la cebolla larga son los cultivos que más venenos tienen. Entonces, pues por supuesto, estos venenos pues terminan filtrándose en el suelo y llegando pues a las aguas que luego vamos a consumir nosotros. Ok. Entonces, sí, por supuesto, hay unas prácticas de agricultura que sí generan una contaminación en el agua. Listo, ahora que tú volviste a retomar el tema de la cebolla, la pregunta es cómo se cultiva la cebolla. ¿Por qué es esa necesidad de utilizar tantos químicos? Yo he escuchado también que, entonces la pregunta es, ¿toda cebolla que se come uno literalmente se está comiendo el veneno o qué sucede? O, sí, o sea, ese caldo que me tomo en la mañana me está envenenando o cómo funciona ahí esa dinámica. ¿Deberíamos Sí, dejar de estar consumiendo cebolla entonces por eso? pues hay alternativas, ¿no? Pero yo creo que sí hay una responsabilidad de nosotros como consumidores, pues como personas que se alimentan constantemente y que obviamente la cebolla hace parte pues de la mayoría de platos que nosotros consumimos pues de la gastronomía nuestra. Hay alternativas como los mercados campesinos orgánicos, por ejemplo, acá en la ciudad hay algunos, pues donde las familias campesinas cultivan la cebolla sin echarle insumos químicos, o pues venenos o fungicidas. Entonces, pues hay alternativas para uno seguir pudiendo comer cebolla, hacer ese caldo de la mañana, pues sin estarse envenenando, porque a la larga sí el consumo de la agricultura, pues del paquete de la Revolución Verde, que es como se le llama a todo este paquete de insumos químicos que llegan muy fuertemente acá en los años 70, pues a la larga tú sí te terminas envenenando comiendo todos los días Listo, ahora que estos hablas productos. de paquete de la Revolución Verde, ¿qué es eso del paquete de la Revolución Verde? Así se De hecho, eso no le... lo teníamos acá dentro de, pero suena interesante, suena como tema de Hister, como una cosa así como muy... Entonces, suena como cuando uno le venden una idea que tiene un nombre como muy rimbombante, como muy chimba, pero al fin y al cabo es como ocultando algo detrás que está muy mal. ¿Qué es eso? Sí, digamos que así se le denomina a este cambio de formas de cultivar, donde entonces pues, se vende la idea de que tú necesitas un veneno para los bichos, un veneno para los hongos, un abono químico para que la planta crezca más rápido, más fuerte, bueno, más resistente, qué sé yo. Entonces empiezan a venderte un paquete de insumos químicos pues para que en teoría el cultivo sea mejor, ¿no? Entonces se le denomina como revolución verde en este sentido pues de lo agrícola, como estos paquetes que en última son una venta de insumos químicos. Eso llega muy fuerte, pues obviamente trasteado de políticas extranjeras, acá como en los años 70, 80. Entonces, si tú hablas con familias campesinas y con abuelos de familias campesinas, siempre hay un quiebre en esta época, ¿no? Entonces, tú puedes preguntar cómo cultivaban ustedes antes de los 70 y qué empezó a pasar de los 70 O para acá. sea, la pregunta es eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué viene a ser lo del paquete verde? ¿Es que antes no se cultivaba igual o se cultivaba menos? Me imagino que ahorita se cultiva más por lo que hay más población en el mundo y todo ese tipo de cosas, la sobrepoblación, entonces me imagino que hay más demanda de alimentos. Pero entonces, ¿por qué antes no había esa necesidad de aplicar tantos químicos o aplicar otro tipo de químicos? ¿O qué era lo que sucedía para que hoy pase eso que tú llamas revolución verde? Verde. Pues antes de los 70 no teníamos nosotros esos insumos químicos, entonces se cultivaba pues como se había hecho durante miles de años sin esos insumos químicos, ¿no? Y que es lo que termina también pasando con la seguridad alimentaria, que hay una cantidad increíble de producción de alimentos y la gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, por eso la seguridad alimentaria sigue siendo un concepto que no logra alcanzar su objetivo, ¿no? O sea, vale, completamos una cantidad de toneladas de producción alimentaria, pero la gente se sigue muriendo de hambre. Entonces, el tema no es de producción, que es lo que te quiere vender la Revolución Verde, que produzcas más, sino es un tema de distribución. Y por eso ahí la soberanía alimentaria es muy importante, porque no se trata solo de producir más, sino de cómo estamos distribuyendo la comida. O sea, producción hay, lo que no hay es acceso. O sea, es cierto como lo que le decía a la mamá, como, ¿cómo hace todo? Porque hay gente en otras partes del mundo muriéndose. Exacto.
muriéndose Sí, de hambre, pero no entonces porque no haya comida. más que como una excusa, es una cosa que realmente es cierto. Es cómico que uno los papás lo amenazaran a uno, pero es algo que realmente está pasando y que hoy sigue pasando a pesar de lo que tú hablas. O sea, hay mucha producción, pero poca distribución. ¿A qué se debe eso? ¿O a qué Exacto. tú crees? ¿O cuál es la teoría conspirativa alrededor de por Conspiranoica. qué? Pues sí, ahí ya es un tema político, económico, como del acceso pues al alimento, ¿no? Y a la distribución del alimento. Entonces, pues porque termina siendo más rentable botar toneladas de comida que distribuirlas donde se necesita, ¿no? Entonces, pues por supuesto son unas decisiones políticas pues que tienen que ver ya como con las esferas del mundo, digamos, global, donde entonces si tenemos una sobreproducción, pues es mejor que se pierda a alimentar a personas en otra zona del mundo que pueden estarse muriendo de hambre, ¿no? Entonces no es un tema tanto de producción, sino pues de las decisiones entre países ya a nivel político que se toman pues para satisfacer o no, o para resolver el tema de la hambruna. Y tú preguntabas ahorita como por qué hay que echarle esos insumos a pues, los cultivos, pues los bichos, las bacterias o los hongos, pues a nosotros nos ha pasado como seres humanos también, digamos, cuando consumimos muchos antibióticos, pues a la siguiente infección nos toca o un antibiótico más fuerte, o tomarlo más tiempo, o ya tú eres, ese bicho es resistente a ese antibiótico y te toca cambiar el antibiótico, pues porque los bichos se van haciendo resistentes a esos venenos. Y lo mismo pasa con el cultivo. Entonces, si yo antes tenía que fumigarlo, si yo antes tenía que fumigarlo una vez al mes, Okay. pues ahora tengo que fumigarlo cada 15 días y después ya no cada 15 sino cada semana, y entonces ya ahorita de pronto 2 veces a la semana, porque ya el bicho resiste tanto que me toca echarle cada vez más veneno. Entonces la Entonces, culpa es del bicho. no, no porque el bicho sigue existiendo, ese es el problema, como por más Sí. o sea, vas a tener que entonces fumigarlo todos los días para matarlo, ¿no? Y es lo que los campesinos dicen. Yo antes, por ejemplo, con la cebolla, que la cebolla sufre mucho de un hongo, entonces con fumigarle ese hongo, echarle ese fungicida una vez al mes, estábamos bien, pero ya ahorita nos toca cada semana, porque si no el hongo se la come. Entonces, eh, ¿qué pasa con eso también? Que tú tienes que usar 4 veces más del veneno y eso incrementa muchísimo los costos de producción. Y en últimas, eso incrementa el costo pues, de la cebolla que tú vas a comprarte a la plaza, ¿no? Ok. Entonces, Antes, pero es que ahora le echan menos cebolla al caldo, porque está exacto. saliendo más caro. Claro, uno antes pedía más ají y te lo daban sin problema y ya no, porque el Ahora te lo cilantro está cobran. caro. Sí, entonces Sí. Sí, ahora se lo todo sirven a uno suma. en cositas pequeñas. Sí, y te lo cobran aparte. Interesante. Interesante eso. Bueno, como para no desviarnos un poquito del tema y volver a lo que estábamos, te voy a hacer una pregunta un poquito más personal. Es, como yo te comentaba, mi familia es específicamente del páramo y mi abuelo antes cultivaba papa. Me acuerdo que cuando salió de moda esto de los frailejones y que protejamos y que la gente se... Lo que nosotros decíamos, lo que tú hablas, como, claro, uno en la ciudad ve el contexto de una forma, pero no entiende el contexto de la gente que siempre ha vivido, o sea, sí, digamos desde siempre allá. La pregunta es por qué si permiten, o de pronto estoy equivocado, si permiten cultivos como la cebolla, pero no como la papa. No, pues no es que haya una prohibición para unos y para otros, ¿no? Eh, Ahora eso sigue siendo una disputa, ¿no? Porque, digamos, hay una sección del ambientalismo muy radical, que entonces es como de los 3.000 metros para arriba no se puede hacer nada, ni papa, ni cebolla, ni ovejas, y ojalá que la gente se vaya, además. Eh, entonces, esa es una sección pues muy radical y pues están las otras vertientes pues en las que pensamos que las personas que han habitado ahí, pues gracias a ellos se conserva también el páramo y ellos son necesarios pues para mantener también el ecosistema. Entonces, pues claro, ahí entraría pues a jugar unas propuestas distintas, un tipo de agricultura diferente, donde ellos puedan cultivar pues papa o cebolla con unos insumos ecológicos, por ejemplo, que permitan entonces pues el cultivo, la vida campesina en el páramo y no impacten tanto el Sí, ecosistema. porque hasta donde recuerdo cuando íbamos a visitar a mi abuelo y esto, había una parte que ellos quemaban antes y como antes del cultivo, entonces eso es lo que yo escuchaba que peleaban mucho, como para preparar la tierra y todo eso, ellos como que queman y luego labran y entonces hablan de que eso daña la tierra, que daña el páramo, que el agua, entonces ¿tiene algo que ver con eso o Sí, necesariamente esa no? es una de las prácticas que se usaban mucho, no solo en el páramo, en muchas zonas, como de tumbar la vegetación y quemarla, entonces la ceniza pues funcionaba como abono, ¿no?
Eso lo hacen pues, comunidades indígenas, campesinas, en muchas zonas del país y pues del continente. Pero pues claro, desde el ambientalismo, pues entonces, pues claro, hay unos impactos ecológicos, no solo por la incineración como tal, sino pues por la tala de la vegetación pues local. Entonces, Pero ahí es... tú piensas ahí, ¿qué pasa? Que falta como, bueno, sí podríamos llamarlo educación, pero yo diría que es más como un tema de conciliación, porque lo que tú hablabas es que a veces, y lo digo porque yo lo he hecho y nosotros creo que en la ciudad lo hacemos mucho, que es radicalizar. Como el problema no es de nosotros, no nos sentimos impactados, ¿sí? Entonces decimos como, no, ni mierda, o sea, que dejen de hacer ese tipo de práctica y radical. Y si uno se pone a pensar, pues entonces uno se quedaría sin la papita. Por ejemplo. Entonces, ¿podría ser como eso o tú qué piensas? Sí, ahí hay pues, posiciones muy radicales. Yo sí creo que se podría entrar en una conciliación, como dices tú, como buscar unos puntos de equilibrio donde, vale, pues no vamos a tumbar los frailejones para sembrar papa, digamos que eso ya pues está como muy claro, ¿no? Lo que queda de frailejón, por lo menos acá en Berlín, que es muy poco, y pues hacia arriba, más hacia Santurbán, hacia la zona de Betas, pues digamos que ya esas zonas pues de bosque de frailejones pues no se tocan, pero pues ya hay muchas fincas campesinas en las que se puede generar un tipo de cultivo pues con otras prácticas, digamos, distintas, entonces sin los fungicidas, sin los venenos, con unos insumos diferentes que pues no impacten tanto el ecosistema. Entonces yo creo que sí se pueden encontrar como puntos medios donde la gente pueda seguir habitando el ecosistema que ha habitado por generaciones, produciendo comida, pues porque además en las ciudades las necesitamos, sin impactar tanto el ecosistema. Yo creo que es viable esas soluciones como puntos medios entre tanta Listo. radicalidad. Sí. Sí. Ahora, que me gustaría, que una duda que tengo, que me surgió, que es de un documental del que yo sé que tú participaste. Escuché algo yo nunca había escuchado algo que se llama maca. Maca, que eso prometían que es como el nuevo yagé, una vaina así como súper poderosa que no se come eso, era como comerse 5 papas, una vaina. ¿Qué tan cierto es y de dónde sale ese cultivo? ¿Qué es la maca? O sea, eso de acá lo trajeron como muchos de los cultivos o cómo funciona eso. Pues la maca es un tubérculo andino, según los estudios es originario de lo que hoy sería Perú, pero pues es un tubérculo andino pues ancestral, o sea, crece también acá en los Andes, digamos, en las zonas de alta montaña andina. Y pues la maca es considerado algo que está ahorita muy de moda, que son los superalimentos. Entonces los superalimentos son pues unos alimentos que tienen una cantidad de nutrientes pues muy particular, ¿no? Como que de repente entonces la maca tiene más proteína que, sí, que un filete de carne, entonces tú podrías suplir como la necesidad proteica con maca tranquilamente, ¿no? Y pues tiene otro montón de elementos pues, nutricionales que la hacen pues lo que consideramos ahora un superalimento, o sea, con un montón de beneficios Pero la para la pregunta salud. es por qué si es un superalimento que supuestamente que para hasta un muerto, ¿por qué no se escucha mucho? Porque realmente yo hasta que escuché el documental supe del tema de la maca y como lo vi, lo que yo te decía, lo presentaban como un alimento, lo que tú das como un superalimento, una cosa loquísima del otro mundo que va a salvar al mundo de la hambruna. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se conoce? ¿Tiene que ver algo con un Sí, tema comercial? ¿O tiene que ver con publicidad? ¿O tiene que ver con qué hace que ese superalimento del que tú hablas hoy en día no se consuma de forma masiva como, no sé, como la papa, como la cebolla, como ese tipo de cosas? bueno, yo creo que es un alimento muy nuevo por ahora. Hasta ahora se está, bueno, muy nuevo para nuestro conocimiento, digamos, pues porque es un alimento ancestral, pero pues sí, digamos que acá en Colombia es muy poco conocido, de pronto un poco más hacia Nariño o el suroccidente, pero pues en esta zona del país hasta ahora se está empezando a hablar de la maca. Y lo que pasa con la maca es que tú no la puedes comer como una papa, ¿no? O sea, no es un tubérculo que tú saques y lo metas a la olla y te lo comas así. De hecho, la maca se consume en porciones muy pequeñas, pues por lo mismo poderoso que es, pues tú no te puedes comer una maca, o sea, pues no sé, ponle que es del tamaño de un puño mío, no te puedes comer una maca completa, o sea, tienes que comerla en dosis pequeñas, de hecho la producen incluso como pastillas, entonces se puede consumir de esa manera, o echarle una cucharadita pequeña de maca, una aromática, pero no es un alimento que tú puedas consumir así como la papa, la yuca, el plátano. Entonces, digamos que por eso también yo creo no entra a ser parte como
de un menú en el que tú digas, hoy voy a almorzar un pedacito de pollo con maca. No, no funciona así. Entonces, O sea, eso me hace pensar, o sea, yo solo me como un cubito de maca y ya con eso tengo, o sea, ya no necesito almorzar, con eso ya, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿Se infla en el estómago? ¿Qué sucede? no, pues es como que, digamos, tu cuerpo recibe la cantidad de nutrientes que necesita, pero pues claro, igual nosotros necesitamos también cierto volumen de alimentos, ¿no? No es solo como los nutrientes, sino también, pues, porque no puedes vivir a punta de aromática todo el día, por supuesto, el cuerpo necesita otras cosas, entonces ahí, pues no sería como suficiente, pero sí es un alimento que podría entrar a suplir muchas otras necesidades y pues para muchas zonas, ¿no? Pero entonces la maca, ¿qué pasa? Pues se demora muchísimo en crecer, entonces para el sistema económico que tenemos, pues no es tan rentable, ¿no? Es mucho más rentable la papa, que la sacas en la mitad del tiempo, tiene una demanda altísima, entonces el costo es muy alto, normalmente, y la maca, pues entonces se demora mucho, y obviamente el consumidor de maca, pues está buscando algo, pues natural, entonces no la puedes producir químicamente, sino con insumos ecológicos o sin insumos, que hace que sea todo mucho más lento, mucho más vulnerable y por lo tanto el costo es elevado. Entonces, si no es un alimento que tú puedes reemplazar, digamos, no sé, a la papa o a la yuca, y además es más caro, pues es mucho más difícil que entre, ¿no? Pero yo creo que también pudieron buscar un público como la gente fitness, ¿no? Que Sí, 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 es súper alimento. sí. Y pues ese es el público que la compra ahorita. Entonces la maca viene, como te decía, como en pastillas o un polvito para echarle a la aromática o una chocolatina que tiene maca. Entonces hay diferentes formas de consumirla, pero pues sí, no es como un reemplazo de otros carbohidratos que consumimos nosotros. Sí. Bueno, tú en algún momento estuviste hablando acerca de las vaquitas, de las ovejas. ¿Cómo es ese tema de las vaquitas, de las ovejas? He escuchado que también viene en el documental que hablaban de las truchas. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿aquí en el páramo es como lo de la ganadería extensiva o cómo funciona allá? Yo recuerdo que mi abuelo tenía muchas ovejas. O sea, y las dejaban allá a correr solas y las ovejas estaban dando vueltas por todos lados. Las truchas sí las cogían del río, pero entonces la pregunta es cómo es esa dinámica allá. ¿Tiene algo que ver como con la ganadería que conocemos normalmente o qué pasa en el páramo? Y lo que tú decías, el impacto que tiene sobre la compactación de la tierra, Ujú. ¿qué pasa con eso? Pues digamos que ya en la zona alta, o sea, lo que vendría siendo Berlín, el páramo de Berlín y Santurbán, pues es en su mayoría ovejas, digamos que vacas son muy pocas, pero pues la ganadería es pues ovina, digamos, exclusivamente ovejas, pero pues también lo que decían los campesinos es que la gente tiene un par de ovejitas para vender de pronto el cordero y pues el cordero además es como el plato típico de Berlín o pues el ovejo más bien, el ovejo es el plato típico de Berlín y entonces la gente cría pues corderitos para la venta, para el engorde y venta pues después para carne de ovejo, pero son muy pocas las fincas donde las ovejas realmente son pues, la actividad económica principal, ¿no? Donde tienen varias ovejas, están pendientes pues, de la raza que tiene la oveja, del macho reproductor pues, para variar la genética del rebaño. Digamos que como actividad principal son muy pocas las fincas, entonces la mayoría tiene un par de ovejitas de raza criolla y es muy, decía un campesino que tiene varias ovejas, decía como es muy rústico, ¿no? Como el tratamiento que se le da a la ovejita. O sea, ¿cómo Entonces tú así? la ¿Hay ovejas criollas y ovejas de raza? sí, hay razas de ovejas. Sí. Y las Hay criollitas, o sea, diferentes. es como los perritos. Sí, como todos los, O o sea, la son, mayoría son, de o- animales son tienen ovejitas más razas. feitas o se ven iguales, ¿no? Pues sí cambian mucho. Entonces, está la carinegra, por ejemplo, ellos le dicen carinegra, esa es una raza específica de ovejas. Entonces tú la ves como toda pues, la lana blanca y la carita de la oveja es negra. Esa es una raza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los campesinos que sí tienen las ovejas como producto económico principal, como cría principal, pues ellos dicen, la gente por lo general no sabe lo que cuesta, por ejemplo, reproducir genéticamente las ovejas de raza. Entonces él dice, yo me tengo que ir hasta Huicano, el Cocuy, o hasta los pueblos del altiplano cundiboyacense cercanos a Bogotá para traerme un macho reproductor. ¿Cuánto me cuesta a mí el macho reproductor? Y traerlo hasta Berlín, ¿no? Para que después la gente me quiera comprar un cordero por 200.000 pesos, dice el man. Pues no es rentable, entonces sí hace falta formación en la reproducción
genética pues de razas específicas de O sea, ovejas. falta educación sexual de ovejas. Algo así, Sí, algo así. algo así. Ah, ok, Algo así. súper bien. Ven, y con el tema de las truchas, yo vi en el este y siempre he escuchado que en el páramo y esta vaina es con el tema de las truchas. Ujú. ¿Por qué las truchas? No sé, porque no sé, tilapia, cachama, eso que uno bagre, porque solamente trucha y siempre se escucha la trucha y la trucha y de trucha. Porque hay peces que no pueden crecer en, digamos, en, como cultivo. Hay peces que necesitan el río pues, para poder vivir. Y pues hay peces que no sobreviven al frío. Entonces la trucha pues, es uno de esos peces que sí puede sobrevivir al frío. Y pues tú abres el pozo, digamos, en tu finca y no tienes que ponerle cemento, no tienes que recubrirlo con nada porque la trucha sobrevive solita, digamos, en ese ambiente, desde que el agua esté oxigenándose, o sea, como un chorrito que le caiga permanentemente, la trucha puede sobrevivir sin problema. Entonces es de los pocos peces que puede sobrevivir como criadero pues a esa temperatura. Entonces por eso, digamos, la trucha pues sí crece o se consume mucho en tierra fría. Entonces, de ahí puede venir lo de ponte trucha, como de ponte así, como Así todoterreno. no sé, ahí sí Sí, no sé. ¿no has escuchado ese tema? Sí, Está pero ahorita muy en TikTok, que es como ponte trucha. de pronto sí, como para aguantar y resistir pues esas condiciones pues que son duras, son muy duras. Ok. Digamos, ya prácticamente finalizando, tenemos unas preguntas que tienen más que ver como cosas culturales o cosas que pasan en el páramo. Por lo menos acá tengo una como... eh, te escuché hablar sobre cultivos que presionan el páramo, o sea, como cultivos que hacen que el agua, que la calidad, que esto. ¿A qué se refiere como con ese término? No sé si tengas conocimiento acerca de eso. Pues sí, lo que veníamos hablando de cultivos no es el cultivo como tal por sí mismo, sino las prácticas de cultivo que hay detrás. Entonces, claro, si yo tengo cebolla larga y pues Berlín, si ustedes pasan, pues son hectáreas de cebolla larga como monocultivo, que el monocultivo tiene sus problemas de base, pero entonces vas a tener que aplicarle muchos insumos y pues eso sí genera una presión ecosistémica en ese sentido, pues ya de el arrastre, digamos, del agua de esos venenos, ¿no? Entonces, Tú como yo soy bruto para eso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo me lo podrías explicar para entender bien qué es eso de la presión? O sea, no sé, como con un ejemplo práctico que uno escuche y diga como, ah, claro, es tal cosa. sí, un impacto, o sea, se está presionando en el sentido, pues que se está llevando al límite, ¿no? Como si tú como ecosistema necesitas una función especial en el ciclo del agua, por ejemplo en el caso del páramo, y yo te estoy presionando en el sentido que te estoy poniendo venenos, estoy compactándote el suelo pues con animales o con maquinaria, porque los tractores no son diseñados para el suelo del trópico, son pensados para los suelos del norte del mundo como diseño, ¿no? Entonces acá generan unos impactos específicos. Entonces si yo te estoy metiendo todos esos elementos, pues te estoy, digamos que presionando y en algún punto pues vamos a cruzar un borde donde tú como ecosistema pues ya no vas a poder hacer lo que hacías. O sea, es como cuando uno está en el trabajo y el jefe comienza a presionar con Exacto, trabajo y exacto. trabajo, que Entonces va a en llegar algún un punto tú punto, explotas y sí, no donde puedes uno hacer lo colapsa que y tienes que te hacer. manda toda la mierda y ya más o menos es eso. Exacto, exacto. ¿Sí? Pero entendiendo entonces la pregunta es, no sé qué tipo de tecnologías, qué se podría hacer para mitigar eso, por qué no se está haciendo, qué está faltando, o qué nos está faltando a nosotros aquí en Colombia, más específicamente los páramos, como para mitigar ese tipo de cosas, esos efectos de los que tú hablas. Pues yo creo que el camino está andando, porque también cuando llega, pues digamos, todo el paquete de la Revolución Verde, pues se recibe muy bien, ¿no? Como la panacea para solucionar todos los problemas agrícolas, entonces pues ya no vamos a sufrir de bichos como bacterias, hongos, tenemos los arados, pues los tractores que nos van a hacer más fácil todo el trabajo, y cuando empieza a pasar el tiempo es que empiezan a verse los impactos y se empieza a estudiar los impactos negativos pues, de la Revolución Verde. Entonces, digamos que eso ha sido un camino de decir como, hey, pues quizás para nosotros no nos funcionan tanto estos tractores, por ejemplo. Acá se utiliza mucho un tractor que los campesinos llaman el rotavito, es el rotavator. Entonces lo que hace el arado o pues el tractor es sacar el suelo, digamos, girar el suelo, ¿no? Entonces lo que estaba abajo queda arriba, lo que estaba arriba queda abajo. Que eso funciona muy bien en los países del norte que tienen estaciones, pues porque después del invierno lo que ellos hacen es girar entonces
los micronutrientes que están abajo pasan a estar encima y pues les funciona muy bien. Acá lo que hacemos nosotros es entonces sacar los micronutrientes que se demoran mucho tiempo en crecer y dejarlos expuestos al sol y pues el sol los quema. Entonces al final lo que nosotros hacemos con el rotavito es generar una erosión del suelo, por ejemplo. Entonces esa es una técnica pues industrial que a nosotros como suelo tropical no nos funciona. Nos funciona más otro que es el arado de disco, que lo que hace es girar el suelo en este sentido. Entonces no te lo gira de abajo hacia arriba, sino en un eje vertical. Entonces digamos que afloja el suelo y puede hacer más fácil la siembra. Entonces ese es un tractor que genera un impacto menor. Igual genera un impacto, pero es un impacto menor. Entonces, por ejemplo, en lugar de usar el rotavito, pues podríamos usar el arado de disco. O ya los que son más radicales, pues usan todavía la yunta de bueyes, que es muy escaso ya, es muy difícil de ver, porque es un arado muy difícil de manejar, y el yuntero, digamos, la persona que sabe manejar los bueyes, es un conocimiento increíble pues, para que dos animales de ese tamaño te hagan caso, ¿no? O sea, lo de la yunta de bueyes es cuando lo que uno ve en las películas y en las caricaturas, que son dos vaquitas ahí montadas y como con un palo en la mitad y van... Van con un palo en la mitad que tiene al final como un chocito y va abriendo el suelo. Entonces, esa es una forma en la que el suelo no se impacta tanto como con los tractores. Entonces, pues claro, están los más radicales que lo hacen así o a mano, a punta de asadón, y pues los que entonces no le generan o no le aplican ningún insumo químico al suelo pues para conservarlo, ¿no? Ya como finalizando, me gustaría que nos hablaras un poquito, tú nos hablaste que estabas con un proyecto de la universidad, entonces, ¿de qué se trataba ese proyecto y qué pasó para que te vengas todo ese conocimiento que tienes ahorita y de lo que hablas? Y qué está haciendo la universidad respecto a eso? ¿O qué investigación en cuanto a impacto? Ok, este era un proyecto que tenía como objetivo al final entregar un producto audiovisual, un cortometraje documental. El cortometraje se llama Raíces del Páramo y lo que queríamos entonces era pues generar sí, este producto de creación, en este caso audiovisual, donde pues se diera a conocer un poco la investigación que se realizó. Entonces pues es un proyecto que realizamos con varios programas de la universidad. Estaba yo desde el programa de antropología y mi función pues era la investigación social, entonces conocer pues todas las prácticas campesinas, tanto de Tona como de Berlín, porque el documental es de Tona en general. Entonces estamos pues en una zona de bosque andino, bosque alto andino, y ya Berlín pues vendría siendo páramo, ¿no? Entonces estaba yo desde antropología, estaba ingeniería industrial, estaba también el programa de comunicación gráfica, que de ahí pues digamos se hizo la dirección audiovisual del corto. Entonces pues era un equipo interdisciplinario con los retos pues que tienen esos equipos pues de varios programas a la vez, y lo que queríamos era un poco pues conocer las prácticas campesinas y pues darlas a conocer a través de un corto documental. Listo. Pierina, la verdad, hemos aprendido hoy muchísimo, sobre todo de seguridad alimentaria del páramo específicamente, y conocer un poquito más el contexto y entender un poco por qué la gente protesta, habla y todo ese tipo de cosas. Y ya para finalizar, nos gustaría escucharte, decir algún tipo de reflexión desde tu punto de vista que tenga que ver con seguridad alimentaria, algo que nos haga reflexionar y entender un poquito el contexto de esta situación, como para no ser tan radicales, entender que hay cierto tipo de contextos y por eso las cosas pasan como pasan. Sí, yo creo que la responsabilidad es compartida, ¿no? O sea, también nosotros como consumidores tenemos mucho poder y a veces no lo tenemos tan claro, pero si yo empiezo a pedir o a demandar que la cebolla que yo me como, que la papa que yo me pongo no tenga venenos, pues digamos que la forma de producirlas también tendrá que ir cambiando, porque todo es oferta-demanda. Ahí, pues por supuesto hay un tema, y es que los productos producidos ecológicamente cuestan más. Ahí se necesitaría pues una intervención estatal pues de suplir ciertos elementos pues para que al consumidor no se le incremente tanto el costo, pero pues que nosotros podamos generar esa demanda de productos orgánicos o sin insumos químicos o limpios, como también se les llama, y así pues los campesinos tengan la oportunidad de producir de esta manera, pero pues sintiendo una retribución económica pues también justa, ¿no? Porque pues todo es un tema en últimas de intercambio pues que está transado en este momento pues por la economía. Entonces ahí
digamos que si nosotros no estamos dispuestos a pagar un poquito más por tener una cebolla sin veneno, pues tampoco ellos pueden generar una cebolla limpia y vendértela al mismo precio, ¿no? Ahí es difícil como encontrar ese equilibrio y yo creo que sí podría haber unas políticas, pues ya a nivel estatal, unas políticas públicas, que ese camino también ha empezado como políticas sobre la agroecología, pues que entren a suplir ciertos elementos, cosa que los campesinos puedan producir limpio, recibir una retribución justa y nosotros como consumidores pues tener un alimento limpio sin un sobrecosto. Listo. Muchísimas gracias a Pierina por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Recuerden, yo creo que el mensaje que queda al final es como cuidar la papita, lo de la seguridad alimentaria para asegurar lo de los 3 golpes. Y recuerden, No Sabían es un podcast de la Universidad de Santander, el cual tiene como fin que hablemos de aquellos temas de los cuales deberíamos estar hablando, pero que no hablamos porque no sabíamos que estaban pasando. Gracias, hasta una próxima. Muchas gracias.